San Juárez, una ciudad ubicada en la frontera de México y Estados Unidos, se ha convertido en un crisol de culturas, comercio y crimen. Desde su fundación, la ciudad ha sido testigo de sucesos que desafían la lógica, con una historia marcada por la influencia del crimen organizado. Pero, ¿cómo llegó a esta situación? ¿Qué fuerzas invisibles han jugado un papel crucial en la transformación de esta ciudad fronteriza en un epicentro de violencia? San Juárez, conocida como la puerta de entrada entre dos mundos, tiene una historia que ha sido forjada en las fronteras, tanto geográficas como sociales. Fundada en el siglo XVII, esta ciudad ha sido un punto de paso y conexión desde tiempos coloniales, una encrucijada de comercio y tránsito. Pero, con el paso del tiempo, se transformó en algo más. Una ciudad en la que las luces brillantes de la frontera ocultaban las sombras del crimen, la corrupción y la lucha por el poder. San Juárez nació en un territorio que, por su ubicación estratégica, se convirtió en un punto de encuentro entre dos mundos, el de México y el de Estados Unidos. Fundada en 1659 como un pequeño asentamiento a orillas del Río Grande, la ciudad comenzó a ser vista como un lugar de tránsito y comercio entre dos culturas y dos sistemas económicos profundamente diferentes. Desde sus primeros días, Juárez fue una ciudad marcada por la interacción constante de personas de distintos orígenes, buscando oportunidades y conexiones en ambos lados de la frontera. En sus primeros siglos, la ciudad vivió como un punto de intercambio comercial, facilitando el flujo de mercancías, ganado y productos agrícolas entre México y los Estados Unidos. Era una región agrícola, con pequeños cultivos de maíz, frijol y algodón, que rápidamente se vieron complementados por el comercio de productos manufacturados provenientes de las grandes ciudades de México y más tarde del norte industrializado. Este comercio fue fundamental en su crecimiento, consolidándola como un puente entre dos mundos y, por ende, un lugar de intercambio de ideas, riquezas y, por supuesto, de personas. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, San Juárez, aún conocida como El Paso del Norte, fue testigo de importantes episodios históricos que marcaron la historia de México y los Estados Unidos. Fue escenario de enfrentamientos militares durante las guerras de independencia de México, así como de conflictos relacionados con las luchas por el territorio, como la Guerra México-Estados Unidos, 1846 a 1848, que modificó las fronteras y consolidó a Juárez como una ciudad clave en la nueva división política y económica de ambos países. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta región de intercambio comenzó a transformarse en algo mucho más complejo. Las crecientes diferencias sociales y económicas entre los dos países y las desigualdades inherentes a la vida en una ciudad fronteriza alimentaron tensiones que no solo eran evidentes en el plano económico, sino también en el social y cultural. Juárez, como muchas otras ciudades fronterizas, fue un lugar de contrastes, donde la opulencia de los comercios y la actividad económica a menudo se encontraba al lado de los sectores más vulnerables y marginados, aquellos que vivían en la pobreza extrema, especialmente en los barrios más alejados del centro de la ciudad. Con el tiempo, la ciudad, aunque en principio centrada en el comercio y las relaciones pacíficas entre ambos países, comenzó a experimentar las sombras de su cercanía con los Estados Unidos. En el siglo XX, especialmente con la proliferación del narcotráfico y los cambios en el comercio internacional,
Juárez pasó de ser un punto de paso de mercancías a convertirse en un epicentro del crimen organizado. Las luces brillantes del comercio y las festividades fronterizas comenzaron a ocultar las sombras del narcotráfico, la corrupción y las luchas de poder que se tejían en las oscuras calles de la ciudad. Por su posición estratégica, cerca de una de las fronteras más transitadas del mundo, Juárez se convirtió en un imán para las organizaciones criminales que buscaban aprovechar las rutas de tránsito hacia el norte. La ciudad se vio rápidamente atrapada en un conflicto mucho mayor, con las fuerzas del narcotráfico utilizando las fronteras como su principal corredor para el tráfico de drogas y otras mercancías ilícitas. Este nuevo rostro de Juárez, aunque muy diferente al de sus orígenes como un punto de paso pacífico, ya estaba inscrito en su historia desde sus primeros días. El crisol de culturas y comercio que unía a las personas también lo convirtió en un lugar de luchas por el control y de poderosos intereses enfrentados. Con el paso de los años, el narcotráfico y la corrupción infiltraron todas las esferas de la vida social y política de la ciudad. Mientras Juárez seguía siendo un lugar de tránsito, comercio y conexión, también se transformaba, sin que muchos lo pudieran prever, en un nido de violencia y corrupción, donde el narcotráfico no solo afectaba las calles, sino también las instituciones políticas y de seguridad. Lo que alguna vez fue una ciudad de encuentro y prosperidad, pasó a ser una ciudad en la que la lucha por el poder y los intereses oscuros se convirtieron en la norma, desplazando la identidad original de Juárez. Esta transformación, que ocurrió lentamente, pero con una fuerza imparable, reveló la fragilidad de los sistemas locales frente a los poderosos actores del crimen organizado. Desde las primeras décadas del siglo XX hasta su auge en las décadas de 1980 y 1990, la ciudad fue absorbida por un sistema de violencia, control y complicidad que la convirtió en una zona de guerra no oficial. Las luces de la frontera, que una vez simbolizaron un lugar de paso pacífico, empezaron a oscurecerse por las sombras de un crimen organizado que crecía a una velocidad alarmante. La ubicación estratégica de San Juárez la convirtió, durante el siglo XX, en un punto clave para el tráfico de drogas y mercancías ilícitas. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es: ¿fue la ciudad simplemente arrastrada por el narcotráfico? ¿O fue su destino sellado por una combinación de factores históricos y económicos que favorecieron la expansión del crimen? En las décadas de 1980 y 1990, con la explosión del narcotráfico en México, las ciudades fronterizas como San Juárez se convirtieron en las principales rutas para el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos. Sin embargo, lo que parecía ser una simple cuestión de geografía y oportunidad comenzó a convertirse en una red de poder más compleja. Los cárteles de la droga no solo invadieron la ciudad, establecieron allí sus bases operativas, convirtiéndola en una ciudad controlada por el miedo y la violencia. La presencia de grupos como el Cártel de Juárez, que se disputaba el territorio con otras organizaciones del crimen organizado, llevó a la ciudad a convertirse en una zona de guerra no oficial. Pero, ¿cómo se permitió que una ciudad entera cayera en manos del narcotráfico? ¿Qué ocurrió en las sombras del poder político y social para que este proceso fuera posible? A medida que el crimen se apoderaba de las calles, las instituciones encargadas de proteger a la ciudad, como la policía y los gobiernos locales,
comenzaron a ser infiltradas por los mismos cárteles que aterrorizaban a la población. La corrupción en la policía y el gobierno local fue un factor fundamental que permitió que los cárteles operaran casi con total impunidad. En las oficinas de la política, ¿cuánto dinero en sobornos fue entregado para que las fuerzas del orden miraran hacia otro lado? ¿Cuántas vidas se perdieron por la falta de voluntad de aquellos encargados de hacer justicia? Los ciudadanos de San Juárez se vieron atrapados en un ciclo de violencia sin fin, donde cada esquina parecía tener su propio peligro, y las autoridades, lejos de protegerlos, parecían haber hecho un pacto tácito con la oscuridad. Pero, a pesar de todo esto, San Juárez no era solo una ciudad tomada por la violencia. En sus calles también vivían los que resistían, los que trataban de salvar lo que quedaba de su ciudad, de su comunidad. Pero, ¿cómo podían luchar los ciudadanos contra algo tan grande, tan omnipresente? ¿Era posible que alguien pudiera desafiar las fuerzas que controlaban la ciudad desde las sombras? ¿Qué haría falta para recuperar el control de las calles y restaurar la paz en un lugar que se había convertido en sinónimo de caos? En las décadas finales del siglo XX, los cárteles de la droga se establecieron firmemente en el norte de México. San Juárez se convirtió en una ciudad clave en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. La pregunta persiste. ¿Cómo una ciudad tan estratégica en términos de ubicación se vio atrapada por los tentáculos del crimen organizado? A medida que los cárteles luchaban por el control, las calles de Juárez se llenaban de sangre, y los ciudadanos se preguntaban si había alguna forma de escapar de este ciclo de violencia. ¿Y si había algo más detrás de este auge? San Juárez, debido a su proximidad con los Estados Unidos y su ubicación en el corazón de una de las principales rutas del narcotráfico, siempre fue un punto de interés para los cárteles de la droga. En las décadas de 1980 y 1990, la ciudad experimentó un auge inusitado en la actividad criminal, al mismo tiempo que se consolidaba como una de las principales puertas de entrada para las drogas que llegaban a los Estados Unidos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué Juárez? ¿Qué hizo que esta ciudad, a pesar de su importancia estratégica, cayera tan profundamente en las garras del crimen organizado? Para entender el auge del crimen en San Juárez, es esencial observar su ubicación geográfica. La ciudad se encuentra en la frontera con El Paso, Texas, uno de los puntos de acceso más grandes al mercado estadounidense, el cual tiene una demanda insaciable de drogas. Esta proximidad a los Estados Unidos no solo la convirtió en un lugar atractivo para el narcotráfico, sino también en un objetivo natural para las organizaciones criminales que competían por controlar las rutas de transporte. Pero, ¿por qué Juárez específicamente? ¿Por qué no otras ciudades fronterizas con la misma cercanía a los Estados Unidos? Aquí es donde surgen las primeras sombras de la respuesta: el vacío de poder y la falta de control estatal. En comparación con otras ciudades fronterizas, San Juárez estaba atravesada por una desigualdad social palpable, lo que dejaba a grandes sectores de la población vulnerables a las ofertas del crimen organizado. Fue la pobreza y la falta de oportunidades la verdadera puerta de entrada para las organizaciones criminales. A medida que los cárteles de la droga comenzaron a establecer su dominio sobre la ciudad, una lucha feroz por el control de las rutas y las plazas se desató. La violencia extrema se convirtió en la norma y las calles de Juárez fueron bañadas en sangre.
Pero esta guerra no solo era una confrontación entre los cárteles, también involucraba a la policía local, fuerzas militares y, en muchos casos, a civiles atrapados en medio del fuego cruzado. Los cárteles, como el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa, buscaban tomar control de las rutas más rentables para el transporte de drogas. Pero la corrupción dentro de las autoridades locales permitió que estos enfrentamientos se extendieran más de lo que se pensaba posible. Las autoridades, en lugar de tomar acción firme, a menudo se vieron cooptadas o completamente corrompidas por el dinero y el poder de los cárteles. Pero, ¿cuánto control tenían realmente los cárteles sobre Juárez? ¿Y cuánto de este poder era facilitado por las sombras del sistema? A medida que la violencia aumentaba, las calles se llenaban de cadáveres, pero también de historias no contadas, de voces que eran silenciadas por el miedo. ¿Hasta qué punto el propio gobierno de la ciudad, e incluso el de México, estaban al tanto del profundo impacto que el narcotráfico estaba teniendo, pero no podían detenerlo? Los ciudadanos de Juárez, atrapados en este ciclo de violencia y desesperanza, se enfrentaban a una pregunta que muchos se hacían en sus hogares. ¿Hay alguna forma de escapar de este círculo vicioso de sangre y muerte? Mientras los cárteles se peleaban por el control y la policía local parecía ser parte del problema más que de la solución, la sensación de impotencia se apoderaba de la población. La pregunta no era solo de supervivencia, sino de identidad. ¿Podría Juárez ser algo más que un símbolo del caos y la muerte? ¿Podía la ciudad, que alguna vez fue un crisol de culturas y comercio, recuperar su paz y su futuro? Las respuestas no eran claras. Los esfuerzos por parte del gobierno y las autoridades locales no parecían suficientes para frenar el avance del crimen organizado. La violencia seguía su curso, desmoronando la estructura social, política y económica de la ciudad. ¿Era el destino de Juárez ya un ciclo interminable, o había algo más en juego, algo más profundo que se escapaba del radar de la política? Y aquí surge una nueva pregunta, quizás la más desconcertante de todas. ¿Y si había algo más detrás del auge del crimen en Juárez? A lo largo de la historia, no solo factores económicos y sociales han jugado un papel en la formación de ciudades marcadas por la violencia. Las dinámicas de poder invisibles, las que no se ven en las noticias ni en los informes oficiales, son las que muchas veces determinan el destino de lugares como San Juárez. Los actores detrás del narcotráfico no son solo los cárteles que luchan por el control, sino también aquellos que, desde las sombras del poder, permiten que este ciclo de violencia continúe. A medida que los cárteles se afianzaban en Juárez y la violencia se intensificaba, la ciudad se encontraba en un punto de no retorno. Pero la verdadera pregunta seguía siendo la misma. ¿Juárez estaba realmente atrapada por su destino, o había fuerzas invisibles trabajando, más allá del narcotráfico, que mantenían a la ciudad en este espiral de sufrimiento? En la década de los 2000, Juárez fue escenario de una guerra silenciosa. La violencia aumentó a niveles históricos, pero lo más inquietante era que muchos de los enfrentamientos se libraban en las sombras, entre facciones del crimen organizado que operaban al margen de la ley. ¿Cómo podía la policía local hacer frente a un enemigo tan camuflado y vasto? Los ciudadanos, atrapados entre dos fuegos, se preguntaban si alguna vez verían un futuro diferente. ¿Y las autoridades estaban realmente preparadas para combatir a un enemigo tan imparable? La década de los 2000 marcó un punto de inflexión para San Juárez.
Lo que antes se había manifestado como una lucha abierta entre los cárteles de la droga por el control de las rutas de tráfico, evolucionó hacia una guerra aún más compleja y destructiva. Una guerra silenciosa. Las calles de Juárez se convirtieron en un campo de batalla donde los enemigos no usaban uniformes y la violencia no siempre era visible. El verdadero enemigo estaba camuflado y operaba en la oscuridad desde las sombras de las calles y las paredes de los edificios, utilizando tácticas que desbordaban la comprensión de las autoridades. A diferencia de las confrontaciones abiertas que caracterizaron los años previos, los enfrentamientos de la década de 2000 se daban en un plano diferente. Uno donde la violencia no siempre era inmediata, pero su impacto era igualmente devastador. Los cárteles de la droga no solo luchaban entre ellos por el control de las rutas, sino que también se infiltraban en todos los niveles de la sociedad. En cada rincón de la ciudad, la guerra se libraba de manera subterránea. Atentados a líderes de la policía, sobornos a funcionarios gubernamentales y la amenaza constante de la desaparición de aquellos que osaban desafiar el orden impuesto por las organizaciones criminales. Las facetas del crimen organizado no se limitaban solo a los cárteles de la droga. Empezaron a surgir nuevas facciones, más difíciles de identificar, con intereses propios que a veces chocaban con los de los cárteles tradicionales. Grupos de sicarios actuaban como células autónomas, operando con total independencia, mientras los cárteles tradicionales se debilitaban o se fragmentaban. Cada vez más, los ciudadanos de Juárez vivían con la sensación de que el enemigo era invisible. ¿Cómo podía la policía local enfrentarse a un enemigo que se ocultaba entre la multitud, que operaba desde las sombras y que parecía tener ojos en todos los lugares? La respuesta era clara: no podían. La policía de Juárez, atrapada en un mar de corrupción, falta de recursos y una completa desconfianza de la población, era incapaz de hacer frente a esta guerra subterránea. Los miembros del crimen organizado no solo dominaban las calles, sino que también infiltraban las instituciones, lo que hacía aún más difícil identificar a los verdaderos culpables. Por un lado, los sicarios operaban con total impunidad, atacando a sus enemigos y dejando cuerpos en las calles, mientras, por otro, las fuerzas del orden, desorganizadas y desmoralizadas, veían cómo las líneas entre buenos y malos se difuminaban. ¿Cómo luchar contra un enemigo que no se ve, que se esconde detrás de una fachada de normalidad y anonimato? La desconfianza de la población también fue un factor clave. Los ciudadanos de Juárez, atrapados entre las balas y los intereses de los cárteles, comenzaron a ver a la policía no como protectores, sino como parte del problema. ¿Cómo podrían confiar en aquellos que se habían corrompido y que, en muchos casos, colaboraban con el mismo enemigo al que debían enfrentar? Mientras la violencia se desataba, los ciudadanos de Juárez se encontraron atrapados en un dilema existencial. Por un lado, estaban los cárteles que buscaban dominar la ciudad, y por otro, las autoridades que, incapaces de detener el avance de la violencia, se veían más como espectadores impotentes que como actores decisivos. La sensación de estar atrapados entre dos fuegos se intensificaba cada día. Las familias que una vez vivieron en relativa calma comenzaron a preguntarse si alguna vez verían un futuro diferente. ¿Era posible salir de este círculo vicioso de sangre y miedo? ¿Existía alguna esperanza de un mañana en el que las calles de Juárez volvieran a ser seguras? Y, lo más inquietante,
era posible escapar del control del crimen organizado cuando las mismas fuerzas encargadas de proteger a la ciudad parecían estar al servicio del mismo enemigo. El gobierno federal intentó responder al creciente caos con acciones contundentes, enviando tropas y fuerzas especiales a la ciudad. Sin embargo, la pregunta seguía siendo: ¿estaban realmente preparadas las autoridades para combatir a un enemigo tan vasto e infiltrado? Los esfuerzos de militarización de la ciudad no hicieron más que aumentar la tensión, y aunque algunos éxitos pudieron ser alcanzados, la violencia continuaba. Las tácticas convencionales de despliegue militar y operaciones de seguridad pública parecían no ser suficientes. El Cártel de Juárez, junto con otros actores criminales que se habían formado, demostraron ser más adaptables y resistentes de lo que cualquier autoridad había anticipado. Las fuerzas de seguridad, que deberían haber sido los garantes de la ley, se veían frecuentemente como un obstáculo más que como una solución. En este escenario, los ciudadanos de Juárez se encontraban mirando a sus autoridades con desconfianza, preguntándose si los gobernantes locales y federales realmente tenían la voluntad o los medios para acabar con esta guerra invisible. Mientras las balas volaban y las vidas se perdían, los ciudadanos de Juárez comenzaron a organizarse. No solo se trataba de enfrentar al crimen desde el punto de vista policial, sino de recuperar la esperanza, el tejido social. Comunidades enteras se unieron, desafiando la idea de que Juárez era irremediablemente una ciudad perdida. ¿Sería posible que el pueblo pudiera ser el verdadero motor del cambio, o simplemente serían aplastados por el peso del crimen? A medida que la violencia alcanzaba niveles extremos, algo sorprendente comenzó a ocurrir en San Juárez. Los ciudadanos, aquellos que vivían diariamente entre los ecos de los disparos y las sombras del narcotráfico, comenzaron a organizarse. No solo se trataba de defender sus hogares de los cárteles o de exigir una mayor presencia de la policía. El desafío era mucho más profundo. Era una lucha por el alma de la ciudad, por la esperanza, por el tejido social que parecía desmoronarse en pedazos. La imagen de Juárez, en aquellos años, era la de una ciudad perdida, atrapada en un círculo de violencia que parecía no tener fin. Sin embargo, en los rincones más oscuros de la ciudad, comenzaron a surgir pequeñas luces de esperanza. Movimientos comunitarios, organizaciones de vecinos, colectivos de jóvenes y familias enteras comenzaron a unirse, desafiando la noción de que Juárez estaba irremediablemente marcada por el crimen. ¿Era posible que el pueblo pudiera convertirse en el verdadero motor de cambio? Mientras las instituciones oficiales, las fuerzas del orden y el gobierno federal luchaban por mantener el control, el pueblo de Juárez parecía haber decidido tomar las riendas de su propio destino. ¿Qué impulsó a estas comunidades a actuar? ¿Era un acto de desesperación o una creencia sincera de que algo aún podía salvarse de las ruinas? En cada esquina surgían iniciativas, aunque pequeñas, pero llenas de coraje. Grupos de jóvenes que organizaban eventos culturales en los barrios, líderes comunitarios que unían a los vecinos para construir espacios de convivencia, y familias que, con valentía, exigían que el gobierno no las abandonara. Lo que comenzó como pequeños gestos de resistencia, pronto se transformó en un movimiento más grande y cohesionado. Las comunidades de Juárez comenzaron a descubrir que, si bien el crimen organizado tenía control sobre las calles, no podía destruir el espíritu del pueblo. Se crearon redes de apoyo mutuo en las que las personas ayudaban a otras a sobrellevar la violencia, la pobreza
y el miedo. En las escuelas, los maestros y los estudiantes se unieron para fomentar una cultura de paz y esperanza, desafiando la idea de que Juárez solo era un lugar de muerte. Sin embargo, ¿sería suficiente esta organización desde abajo para enfrentar la magnitud del desafío? Las fuerzas del crimen organizado no se detendrían ante una comunidad que se levantaba. Los cárteles tenían recursos ilimitados, poder e influencia que llegaban hasta las entrañas del gobierno y de las instituciones. ¿Podría la resistencia del pueblo ser más fuerte que el peso del crimen organizado? ¿O serían aplastados por la maquinaria brutal de la violencia que tenía décadas de ventaja? La lucha de Juárez no era solo una cuestión de salir a las calles y exigir cambios. También se trataba de una guerra psicológica. El miedo estaba presente en cada rincón de la ciudad, y no era fácil para los ciudadanos enfrentarse a los monstruos invisibles que controlaban las sombras. Había amenazas de muerte, desaparecidos, traiciones y el constante temor de que, al alzar la voz, uno podría convertirse en el siguiente objetivo. ¿Sería suficiente el coraje de una ciudad rota para desafiar a aquellos que manejaban la muerte con tanta facilidad? Por cada avance que lograban las comunidades organizadas, surgía una nueva ola de violencia. Las familias que luchaban por recuperar sus barrios, los jóvenes que intentaban salvar sus sueños de una vida mejor, se encontraban constantemente al borde de la desesperación, sin saber si su valentía podría ser suficiente para frenar la violencia. Los cárteles respondían con más violencia, con más asesinatos, con más miedo. A pesar de los avances logrados por los grupos de resistencia, el camino seguía siendo incierto. La lucha de Juárez no era solo contra los cárteles, sino contra un sistema que parecía haberse corrompido hasta sus cimientos. Los ciudadanos preguntaban, ¿es posible que, después de tanto sufrimiento, la ciudad pueda renacer? ¿O simplemente estamos prolongando lo inevitable? La verdadera pregunta era si la unidad del pueblo podría mantenerse frente a la constante amenaza. ¿Se rompería la esperanza bajo el peso de la violencia? ¿O lograrían los ciudadanos crear una nueva realidad en Juárez, un lugar donde la justicia y la paz fueran posibles? Con el aumento de la violencia y la creciente presión internacional, el gobierno mexicano empezó a intervenir con fuerza militar. Pero, ¿realmente estaba preparado para enfrentar un monstruo tan grande? Se implementaron estrategias, pero la pregunta sigue siendo, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar el gobierno por lograr la paz en una ciudad tan fracturada? La militarización, la Policía Federal, ¿serían suficientes para derrotar a los cárteles? ¿O solo serían herramientas de control sin un verdadero impacto en el crimen? A medida que la violencia en Juárez alcanzaba niveles insostenibles y la presión internacional sobre el gobierno mexicano se intensificaba, se tomó una decisión fundamental: la intervención militar. Las Fuerzas Armadas, que hasta entonces habían estado en el trasfondo de la lucha contra el crimen organizado, fueron desplegadas en el terreno para frenar el avance de los cárteles que dominaban la ciudad. Sin embargo, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Estaba el gobierno realmente preparado para enfrentar un monstruo tan grande y profundo? La militarización de Juárez trajo consigo una sensación de urgencia. La llegada del ejército y la Policía Federal buscaba una respuesta rápida, contundente, capaz de frenar la violencia que ya había arrasado con tantos sectores de la sociedad. ¿Era este el precio que el gobierno estaba dispuesto a pagar para recuperar el control de la ciudad?
Al desplegar fuerzas militares y federales, el gobierno parecía estar buscando una solución rápida, un golpe de efecto que, al menos en apariencia, restaurara el orden. Pero la militarización no era una solución simple. Mientras que la presencia de los militares y la policía federal podía generar un cierto alivio momentáneo, la verdadera cuestión radicaba en las consecuencias de este despliegue. Las Fuerzas Armadas, en lugar de ser una fuerza de paz, se convirtieron en una herramienta de control, a menudo utilizada para imponer la autoridad a través de la fuerza, y no necesariamente para solucionar los problemas estructurales que alimentaban el crimen. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar el gobierno para lograr la paz? El sacrificio social fue uno de los costos más altos. A medida que el ejército tomaba el control de diversas zonas de la ciudad, el miedo se apoderaba de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en una presencia omnipresente. Pero, ¿cuál era el costo de este control? Las violaciones de derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza y los enfrentamientos entre los soldados y las fuerzas del crimen organizado despojaron a la ciudad de una paz real, reemplazándola por un control más directo y brutal. El gobierno implementó diversas estrategias para enfrentar el poder de los cárteles, redadas masivas, operativos de seguridad y el uso de inteligencia militar para desmantelar las redes criminales. Sin embargo, estos esfuerzos, aunque visualmente impactantes, muchas veces demostraron ser estrategias superficiales que no atacaban el núcleo del problema. Los cárteles, con su compleja red de operaciones y corrupción, rápidamente se adaptaban a las nuevas tácticas, moviendo sus operaciones a otras zonas o cambiando sus métodos de operación. ¿Era realmente el gobierno capaz de derrotar a un enemigo que operaba desde las sombras, con tanta inteligencia y recursos? A pesar de las acciones implementadas, las tácticas utilizadas no lograron erradicar la raíz del problema: el control territorial, el narcotráfico y la corrupción dentro de las propias instituciones. ¿Cómo derrotar a los cárteles cuando las estructuras mismas de poder estaban comprometidas? En lugar de una solución definitiva, se implementaron medidas que parecían estar diseñadas más para mantener la apariencia de control que para erradicar el mal de raíz. ¿Era esto suficiente? La Policía Federal fue otro actor clave en la estrategia del gobierno para restaurar el orden. Sin embargo, la intervención de las fuerzas federales en Juárez no estaba exenta de problemas. Aunque el despliegue de unidades especializadas buscaba desmantelar las redes criminales, la desconfianza de la población hacia la policía y la corrupción existente dentro de las fuerzas de seguridad dificultaba cualquier intento de creer en una verdadera reforma. ¿Sería la Policía Federal la clave para la paz o solo una extensión más del control central, sin poder real para cambiar las dinámicas locales? En Juárez, la Policía Federal a menudo se veía atrapada entre la lucha contra los cárteles y el temor de ser infiltrada o corrompida por los mismos actores que debían perseguir. Los cárteles conocían las estructuras de poder, tanto dentro de las fuerzas de seguridad como en las instituciones gubernamentales. Esto les permitía, en muchos casos, evadir la justicia y seguir operando con relativa libertad. ¿Podría la Policía Federal romper esta red de complicidad o sería solo una pieza más en el engranaje del control militar? La intervención del Ejército y la Policía Federal logró cierto éxito en la reducción de la violencia en algunos sectores de Juárez, pero ¿realmente significó una victoria para la ciudad?
A pesar de los avances, las cicatrices dejadas por la militarización y las tácticas agresivas de control social permanecieron en la memoria colectiva de la población. La ciudad no solo enfrentaba la amenaza de los cárteles, sino también los efectos secundarios de un control autoritario que dejaba a muchos ciudadanos sintiendo que la paz era algo que nunca lograrían experimentar plenamente. El gobierno mexicano, en su intento por derrotar a los cárteles, había transformado Juárez en un campo de batalla, donde las victorias tácticas nunca fueron suficientes para garantizar una paz duradera. ¿Se había sacrificado demasiado en el proceso de intentar recuperar el control? Y si la respuesta era no, entonces, ¿qué quedaba por hacer? Era posible que, al final, la militarización no fuera una solución, sino una parte del mismo problema. Mientras el gobierno implementaba sus estrategias, surgieron otras preguntas. ¿Es San Juárez simplemente una víctima del narcotráfico? ¿O es una ciudad donde el crimen ha logrado infiltrarse hasta las estructuras más profundas? La corrupción, el soborno y la complicidad de algunos sectores del poder público generaron dudas. ¿Cuánto del crimen estaba siendo tolerado, permitido o incluso fomentado por aquellos que deberían combatirlo? ¿Es posible que la ciudad estuviera atrapada en un ciclo de complicidad que parecía imposible de romper? A medida que las fuerzas del orden llegaban a Juárez con la esperanza de recuperar el control y poner fin a la violencia, surgían preguntas más profundas sobre la naturaleza del crimen en la ciudad. ¿Era Juárez simplemente una víctima del narcotráfico? ¿Una ciudad atrapada por las fuerzas externas que controlaban las rutas de las drogas? ¿O, más inquietante aún, era la ciudad un lugar donde el crimen había logrado infiltrarse hasta lo más profundo de sus instituciones, corroyendo el poder público y creando una red de complicidad que permitía que el crimen prosperara? La corrupción no era solo un fenómeno aislado en Juárez. Parecía estar enraizada en todos los niveles del poder público. Desde las autoridades locales hasta las más altas esferas del gobierno estatal, las redes de corrupción operaban con tal impunidad que resultaba difícil distinguir dónde terminaba el poder legítimo y comenzaba el poder del crimen organizado. En las calles, los ciudadanos se veían obligados a lidiar con un doble poder, el de los cárteles que gobernaban las sombras y el de las autoridades que, en muchos casos, se aliaban o eran cómplices de esas mismas fuerzas. Los sobornos y la complicidad dentro de las fuerzas de seguridad y el gobierno local no solo permitieron que los cárteles operaran con relativa libertad, sino que, en muchos casos, fomentaron el crecimiento del crimen. ¿Cuánto del crimen estaba siendo tolerado o incluso permitido por aquellos encargados de combatirlo? ¿Cuántas veces las fuerzas de la ley no solo ignoraban los actos criminales, sino que los facilitaban, ya sea por dinero, poder o miedo? El ciclo de complicidad se alimentaba a sí mismo. Los cárteles no solo controlaban las calles, sino que también mantenían una red de influencia dentro de las instituciones que se suponía debían actuar en su contra. Las redes de corrupción operaban como una telaraña invisible, extendiéndose por la policía, los políticos, los jueces y otros actores clave dentro de la ciudad. ¿Era esto una mera coincidencia? ¿O la corrupción había alcanzado tal nivel que los intereses del crimen organizado se habían entrelazado irremediablemente con los del gobierno? A medida que los cárteles ganaban poder, los recursos destinados a la seguridad se desviaban, las investigaciones se ralentizaban
y las denuncias de abusos por parte de las autoridades caían en oídos sordos. En Juárez, el poder no solo se ejercía desde los palacios de gobierno, sino también desde las oficinas de los narcotraficantes, que, con su dinero y poder, compraban la lealtad de aquellos que deberían estar combatiendo el crimen. La pregunta que quedaba en el aire era: ¿es posible que una ciudad como Juárez estuviera atrapada en este ciclo de corrupción y complicidad, donde el crimen y el poder se retroalimentaban, creando una realidad que parecía imposible de romper? Lo que muchos no comprendían al principio era la profundidad de la influencia que el narcotráfico había alcanzado en la ciudad. Juárez no era solo un punto estratégico para el tránsito de drogas, sino que los cárteles se habían infiltrado de tal manera que controlaban incluso los sectores más privados de la vida de la ciudad. No solo las calles estaban bajo su control, sino también los negocios locales, las instituciones financieras y hasta los medios de comunicación, que a veces eran manipulados o comprados para silenciar las voces disidentes o para maquillar la realidad. En muchos casos, los empresarios locales, temerosos de represalias, colaboraban indirectamente con los cárteles, permitiéndoles operar en áreas clave de la economía local. Los cárteles tenían un control absoluto sobre ciertos aspectos de la vida cotidiana, desde el transporte hasta el abastecimiento de bienes, pasando por la construcción de infraestructuras y, en algunos casos, la prestación de servicios públicos. ¿Cómo enfrentarse a un enemigo que no solo controla las calles, sino que también ha colonizado la economía, la política y las instituciones de la ciudad? En este contexto, la justicia se convirtió en un concepto difuso. Las autoridades competían entre sí por obtener el control de la situación, pero en muchos casos se encontraban atrapadas en las redes de corrupción. Incluso aquellos que intentaban hacer lo correcto, a menudo se veían desplazados por la poderosa maquinaria del crimen. ¿Cuánto tiempo podía una ciudad luchar contra las estructuras corruptas antes de que la misma esperanza fuera destruida por el sistema que debería protegerla? ¿Sería posible que Juárez pudiera alguna vez liberarse de este ciclo de corrupción y complicidad? ¿Había algo que realmente pudiera romper la telaraña que unía a los cárteles y al poder público? Las respuestas seguían siendo inciertas, y la lucha por recuperar la ciudad no solo implicaba combatir a los cárteles, sino también erradicar las raíces profundas de la corrupción que mantenían viva la llama del crimen. Juárez, atrapada entre las sombras del narcotráfico y la complicidad interna, parecía condenada a una eterna batalla sin fin. A pesar de los obstáculos, Juárez empezó a cambiar. La resistencia del pueblo se hizo más fuerte. Los jóvenes se levantaron, los activistas crearon plataformas de denuncia, y algunos líderes comunitarios se comprometieron a transformar la ciudad. A través de la educación, la cultura y el apoyo a los jóvenes, Juárez comenzó a experimentar una regeneración. Pero, ¿era realmente suficiente? El cambio era algo que realmente podría sostenerse a largo plazo, o la violencia seguiría acechando a la ciudad como una sombra. A medida que los años pasaban y la violencia parecía no tener fin, algo notable comenzó a suceder en Juárez. La ciudad, antes conocida por ser un epicentro de sangre y caos, comenzó a experimentar señales de cambio, impulsadas por las personas que se negaban a rendirse. La resistencia del pueblo se convirtió en una fuerza cada vez más poderosa. Una fuerza que comenzó a desafiar la narrativa de que Juárez era una ciudad condenada.
Los jóvenes de Juárez, que habían crecido rodeados de violencia y desesperanza, comenzaron a levantarse, conscientes de que el futuro de su ciudad dependía de ellos. ¿Era posible que una generación marcada por la violencia pudiera ser la clave para la regeneración de la ciudad? Muchos se preguntaban si la nueva generación tendría el coraje de cambiar el rumbo de la historia de Juárez. ¿Sería suficiente su energía y sus ideas frescas para superar la herencia de años de sufrimiento? Los activistas comenzaron a tomar las calles y las redes sociales, creando plataformas de denuncia y visibilizando las injusticias. Con la fuerza de la tecnología y los medios de comunicación, comenzaron a romper el silencio que durante años había permitido que los abusos y el crimen siguieran su curso sin cuestionamiento. ¿Podrían las nuevas voces de Juárez realmente cambiar el destino de la ciudad, o serían silenciadas nuevamente por las sombras del crimen? Uno de los elementos clave de esta regeneración fue el poder de la cultura. Las iniciativas culturales florecieron en Juárez como una respuesta directa a la violencia, con eventos que reunían a la comunidad, a los jóvenes y a los artistas. ¿Podría la cultura convertirse en una verdadera resistencia contra la oscuridad? El arte, la música y las expresiones culturales fueron, para muchos, una forma de sanar las heridas invisibles de la ciudad. A través de la cultura, se comenzaron a construir nuevos espacios de encuentro, solidaridad y reflexión. Sin embargo, mientras la cultura florecía, también surgía la pregunta: ¿sería suficiente la cultura para sanar una ciudad que había sido tan profundamente marcada por la violencia? ¿O el arte y la cultura solo serían remedios temporales, incapaces de resolver los problemas estructurales y de seguridad que seguían acechando la ciudad? Aunque la transformación cultural era evidente, algunos se preguntaban si, al final, los esfuerzos culturales podrían sostenerse sin una verdadera transformación en las estructuras de poder y seguridad. Uno de los pilares de la regeneración de Juárez fue la educación. Los jóvenes que se levantaban no solo buscaban oportunidades en el arte y la cultura, sino también en el conocimiento. ¿Podría la educación ser la clave para erradicar las raíces profundas del crimen? Los programas educativos, enfocados en brindar a los jóvenes alternativas de vida fuera del crimen organizado, comenzaron a dar frutos. Los jóvenes de Juárez empezaron a ver la posibilidad de un futuro diferente, uno en el que no estuvieran condenados a seguir los pasos de generaciones anteriores. A través de las escuelas, los talleres y los centros comunitarios, los ciudadanos comenzaron a reconstruir los lazos sociales que la violencia había roto. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿podría una generación de jóvenes educados y comprometidos cambiar el rumbo de una ciudad que había sido atrapada en las garras del crimen durante tanto tiempo? ¿O estaba el crimen organizado demasiado arraigado en la estructura de la ciudad, de tal forma que el cambio de mentalidad no sería suficiente para enfrentar la violencia persistente? A medida que los cambios en la ciudad comenzaban a hacerse visibles, algunos comenzaron a preguntarse si este renacimiento era realmente sostenible. El cambio estaba comenzando a gestarse en los corazones y mentes de las personas, ¿o era solo una ilusión que pronto se desvanecería bajo el peso de la violencia? A pesar de las iniciativas de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y los programas educativos y culturales, Juárez seguía siendo una ciudad bajo la sombra de su pasado. La violencia no desaparecía por completo, y el poder de los cárteles, aunque disminuido en algunos aspectos, seguía presente.
siempre buscando nuevas formas de infiltrarse. ¿Sería posible que la regeneración social fuera suficiente para frenar el ciclo de violencia? ¿O el crimen volvería a llenar las calles con sangre? ¿Podría Juárez realmente escapar de la sombra de su pasado? ¿O el cambio que experimentaba la ciudad, por grande que fuera, era solo un respiro momentáneo, un frágil intento de sobrevivir ante la constante amenaza de quienes, desde las sombras, aún tenían el poder de destruirlo todo? Hoy, Juárez es una ciudad que ha recorrido un largo y arduo camino en su lucha por reconstruir su identidad. A pesar de los desafíos, la ciudad ha logrado avances significativos en la lucha contra el crimen organizado. A lo largo de los años, los esfuerzos por erradicar el narcotráfico han mostrado ciertos resultados, con disminuciones en la violencia en algunos sectores y una creciente resiliencia por parte de la población. Sin embargo, el legado de décadas de control por parte de los cárteles sigue presente, tanto en las calles como en las estructuras invisibles de poder. A lo largo de los años, el pueblo de Juárez ha demostrado una capacidad única de resistencia. Desde los jóvenes hasta los líderes comunitarios, todos han jugado un papel crucial en la regeneración de la ciudad, con iniciativas que van desde el activismo social hasta el arte y la cultura. Las personas de Juárez han comenzado a redefinir el futuro de su ciudad. La educación, como pilar fundamental, ha brindado una nueva esperanza para las generaciones más jóvenes, que ahora tienen oportunidades que antes parecían inalcanzables. Los espacios culturales y los movimientos comunitarios han servido como herramientas de sanación, y la ciudad se ha levantado, paso a paso, de los escombros de la violencia. No obstante, Juárez no ha quedado exenta de los efectos del narcotráfico, que sigue siendo una influencia importante. La militarización y la intervención del gobierno trajeron ciertos beneficios, como la reducción de la violencia en algunas áreas, pero también dejaron cicatrices profundas en la ciudad, como la desconfianza hacia las autoridades y la permanente amenaza del crimen organizado. A pesar de los avances, el narcotráfico no ha desaparecido por completo, y su influencia persiste, tanto en el tráfico de drogas como en las estructuras corruptas que aún siguen operando en las sombras. Sin embargo, Juárez ha resistido. La ciudad ha superado las adversidades, no solo con la ayuda de las autoridades, sino principalmente con el esfuerzo colectivo de su gente. La juventud se ha levantado con una determinación renovada. Los ciudadanos se han unido para demandar justicia. Y aunque la lucha continúa, hay una sensación palpable de que la ciudad está recuperando lo que alguna vez parecía perdido. La regeneración social, aunque todavía en construcción, ha comenzado a cambiar la narrativa de Juárez, alejándola de la violencia y acercándola a la esperanza. Hoy, la ciudad está reconociendo sus cicatrices, pero también celebrando sus victorias. Juárez, que durante tanto tiempo fue vista como un lugar de sufrimiento y desesperación, se está reinventando, paso a paso, como un espacio de resiliencia y transformación. El narcotráfico, aunque aún presente, ha encontrado una ciudad que se niega a ser dominada. Una ciudad que, por primera vez en décadas, está tomando el control de su propio destino. Juárez ha demostrado que ni el crimen ni la violencia pueden definir completamente a una ciudad. A pesar de los obstáculos, la ciudad continúa avanzando, siempre enfrentando las sombras del pasado, pero con la firme determinación de seguir adelante. El futuro de Juárez no está completamente libre de desafíos,
Pero lo que ha quedado claro es que la ciudad no será una víctima más del crimen organizado. En su lugar, ha emergido como un símbolo de la lucha contra la adversidad, un recordatorio de que incluso las ciudades más marcadas por la violencia pueden encontrar un camino hacia la paz y la prosperidad. Juárez ha resistido, ha sobrevivido y sigue adelante, con la mirada fija en un futuro que, aunque incierto, ya no está condenado a repetir los errores del pasado.